Dios les bendiga una vez más. Estamos en la casa del Señor para continuar compartiendo el mensaje de esperanza, que es el mensaje de la Biblia. Esta mañana quiero pedirles que mantengan sus Biblias abiertas en el libro de Daniel. No nos vamos a mover de ese libro. Vamos a leer textualmente lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a hablar de uno de los reyes más poderosos en la historia. El rey del imperio más grande de la historia. El rey Nabucodonosor. El rey del imperio babilónico, que estaba ubicado en el país de Irak. Las ruinas del imperio babilónico y de Babilonia en sí están a 50 kilómetros al sur de la ciudad de Bagdad. Y hemos titulado el mensaje La locura del rey Nabucodonosor. Vamos a orar. Padre, santifica tu palabra en nuestros corazones. Gracias por este día que nos das. Bendice tu palabra en nuestros corazones, en nuestra vida, y que podamos aprender que Dios no tolera la arrogancia delante de su presencia y que Él puede derribar a cualquier arrogante y poderoso y lo puede humillar, porque tú eres el Dios excelso que quitas y pones reyes. Bendice a tu pueblo y te rogamos que nos des un espíritu de humildad, un espíritu de obediencia, un espíritu de sujeción a tu palabra. En el nombre de Cristo te lo rogamos. Amén. Repito el título de nuestro mensaje: La locura del rey Nabucodonosor. Miraba un documental de un hombre que se llamaba Pol Pot, que era el dictador del país de Camboya, cerca de Vietnam, allá en Asia. El hombre era el hombre más poderoso de ese país, pero era también un dictador criminal que le dio muerte a 1,5 millones de personas en Camboya. Hay lugares donde están coleccionadas todas las calaveras de toda la gente que mató. Fue el hombre poderoso de ese país. Miraba dónde quedó sus restos, el cementerio donde está él. No es un lugar prominente, está en el monte, abandonado, con basura encima y un pequeñito techo de zinc. Ahí quedó, en el olvido. Así quedan todos los arrogantes, todos los dictadores, toda la gente que se levanta contra el trono de Dios terminará derrotado. Y vamos a ver la historia del rey más poderoso en la historia, el rey Nabucodonosor. Cada vez que nos levantemos contra el trono de Dios, vamos a ser destruidos. Lucero de la mañana en el cielo se levantó contra el trono de Dios y fue derribado. Ahora es el diablo. Los amalecitas se levantaron contra el trono de Dios y también fueron derribados y destruidos y borrados de la faz de la tierra y debajo de los cielos, de manera que no hubiera memoria de ellos. La pregunta es, ¿dónde iremos a quedar nosotros? ¿Quedaremos en algún lugar donde las personas puedan recordarnos con respeto? ¿O quedaremos en algún lugar en el abandono y el olvido, porque en algún punto nos levantamos contra el trono de Dios? Vayamos al libro de Daniel, capítulo 1. Libro de Daniel, capítulo 1, del verso 1 al 3, son los primeros textos que vamos a leer. Y vamos a leer juntos los primeros 3 textos bíblicos. En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén
y la sitió. Oiga bien, Nabucodonosor vino a invadir Jerusalén, la ciudad eterna, la ciudad de Dios, la capital de Israel, y la sitió. Dios, que todo lo controla, ve lo que hizo en el verso 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. En algún momento, en el templo en Jerusalén, las personas no venían a adorar a Dios. Ya la presencia de Dios había abandonado el templo. Dios llama a Ezequiel y le dice: ven que te voy a mostrar lo que pasa en el templo. Cava un hoyo en la pared y mira lo que está pasando aquí. Las paredes estaban llenas de ídolos, de reptiles, de animales, y eso es lo que estaban adorando los israelitas dentro del templo. Fueron a un segundo lugar y le dice Dios: mira lo que están haciendo las mujeres. Las mujeres estaban llorando por Tamuz, un dios babilónico, hijo de la reina del cielo, Semiramis, que no es María. Eso es un engaño tremendo del catolicismo romano. La reina del cielo existe antes que existiera María, y era una diosa pagana babilónica que Dios dice en su palabra que traería destrucción sobre Israel por ofrecer incienso, libaciones y sacrificios a la reina del cielo, que no tiene que ver nada con María. Y las mujeres estaban llorando por Tamuz, el hijo de Semiramis, y luego lo llevó al templo. Y habían 25 ancianos del templo con sus rostros hacia el oriente, adorando al sol desde el templo de la casa de Dios. La presencia de Dios ya no estaba ahí. Y por eso Dios permite eventualmente que Nabucodonosor destruya el templo en Jerusalén, el templo que construyó Salomón. Lo destruyen porque la presencia de Dios no está ahí. Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. La gente piensa que en el Vaticano, allá donde está el Papa, que en ese lugar habita Dios. No es cierto. La palabra Vaticanus en latín clásico, sus dos raíces etimológicas, vate y cano. Vate significa adivinación y cano significa brujería. El Vaticano es el centro de adivinación sobre la faz de la tierra y de brujería. Dios no está ahí, por lo menos el Dios de la Biblia no está ahí. La Biblia dice que Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. Dios habita ahora en el corazón de un creyente verdadero a través de la presencia del Espíritu Santo. Porque dice la Biblia que cuando el Espíritu Santo viniera, estaría con nosotros y en nosotros. Dos preposiciones de lugar: con, en derredor de, en compañía de, y en, dentro, para siempre. El Espíritu Santo viene a la vida de un cristiano verdadero que ha nacido de nuevo y está en él para siempre. No se puede ir, porque la promesa de Dios es que el Espíritu Santo estaría con nosotros para siempre. Cualquier otra enseñanza es contrario a la declaración bíblica. El rey Nabucodonosor, en los versos 3-4, encontramos lo siguiente. Dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Oiga bien lo que dice que le traiga. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento,
e idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñasen las letras y las lenguas de los caldeos. Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego están entre esas personas. Prominentes. Aprenden la cultura de los caldeos o los babilonios, aprenden su idioma y eventualmente son colocados en posiciones de importancia en el imperio babilónico. Más adelante, el texto bíblico nos dice, veamos el verso número 19, y el rey habló con ellos, del mismo capítulo, Daniel 1:19, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Esos eran sus nombres. Pero dieron nombres babilónicos, Sadrac, Mesac y Abednego. Al igual que a Daniel le pusieron un nombre babilónico, le llamaron Belsasar, el nombre del dios de Nabucodonosor. Verso 20, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en su reino, y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro, porque eventualmente Babilonia fue conquistado por el imperio medo-persa y los judíos ahora quedaron bajo el imperio medo-persa. Está bien que vayamos a la universidad, no hay ningún problema. Obtener un título académico de doctor, de abogado, de enfermera, de científico, no hay nada de malo. Pero tu conocimiento, tu educación está incompleto si no conoces este libro. Porque la fuente de toda la sabiduría está aquí, en la palabra de Dios. En este libro podemos aprender de las ciencias de la tierra, podemos aprender de astronomía, del estudio de idiomas, de biología, de asuntos nucleares, podemos aprender de asuntos financieros, liderazgo, relaciones entre el esposo y la esposa y los hijos, de gobierno, podemos aprender de inversiones, ahorros, herencia a los hijos, pago de deudas, etcétera, etcétera. Pero arriba de eso, la Biblia es la palabra de Dios. También podemos aprender filosofía, pero una filosofía que está en concordancia con la palabra de Dios. Este libro es el libro principal de conocimiento. Aquí podemos estudiar matemáticas, podemos estudiar muchas otras cosas que son la fuente del conocimiento en el ser humano. Nuestra educación está incompleta si no conocemos la palabra de Dios. Aquí encontramos en Babilonia que el rey Nabucodonosor, en el verso 20 dice, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. ¿Qué le parece? ¿Pero sabe por qué? Porque Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego conocían la palabra de Dios. Daniel, todos los días, desde su cuarto, abría las ventanas y de frente a Jerusalén, Daniel oraba 3 veces, se arrodillaba para orar a Dios. Claro, era un hombre importante. ¿Por qué? Porque le había dado importancia a la palabra de Dios y a la oración. En el capítulo 2, pasamos al capítulo 2 y encontramos en el verso del 1 al 2 lo siguiente. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. ¿Ok bien? Tuvo un sueño, fue perturbado por el sueño y se le olvidó el sueño. Dios controla nuestra mente. Si hoy estamos cuerditos y podemos pensar con inteligencia, es porque Dios está con nosotros. Pero si el Señor quiere reprendernos, podemos perder nuestro conocimiento.
como lo veremos en un momento en la vida del rey Nabucodonosor. Verso 2. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores, caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Un montón de gente que estaba relacionado con demonios. La astrología tiene que ver con demonios, los encantadores, los adivinos, los hechiceros. Toda esta gente trabaja con demonios. En el verso número 8 dice la Escritura, dice, el rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Los astrólogos, los magos, los hechiceros le dijeron al rey, dinos el sueño por favor para que te demos la interpretación. Dice, si ustedes verdaderamente interpretan estas cosas, ustedes tienen que saber qué fue lo que yo soñé. Y no solo decirme qué soñé, sino también decirme su interpretación. Entonces, verso número 9, dijo Nabucodonosor, si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparad respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos, los adivinos, los magos, los hechiceros dijeron, ay nanita, no sabemos qué hacer, porque no sabemos cómo adivinar lo que él soñó, menos darle interpretación sobre algo que no sabemos. Y entonces el rey emite un edicto contra todos los sabios y magos y astrólogos en el imperio babilónico. Versículos números 13 y 14. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos, porque estaban dentro de los sabios del reino, y los pusieron junto con los astrólogos, los adivinos, los hechiceros, los brujos, y una sentencia venía sobre todos ellos, iban a ser ejecutados si no le decían qué fue lo que soñó el rey y cuál era su interpretación. Verso número 14. Daniel, un hombre sabio que conoce la palabra de Dios y que teme al Dios de la Biblia, ¿qué es lo que hizo? Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia, y le pide que le dé un tiempo. ¿Para qué? Para poner algunas bolitas de cristal y unas aguas raras y unas piedras para adivinar el futuro. Para orar y consultar a Dios. Verso número 16. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él le mostraría la interpretación al rey. Qué tremenda certeza tenía Daniel que Dios lo iba a usar para su gloria. Yo no me atrevería a interpretar sueños de nadie. Hay personas que a veces me preguntan y dicen, no, yo no interpreto nada, punto. Porque tampoco creo que Dios se manifieste a través de sueños en el día de hoy. En este libro yo encuentro que Dios se revela a través de su palabra, a través de Jesucristo, y Jesucristo se revela a través de su palabra. Ahora, yo te puedo decir lo que dice la Biblia. Mueres sin Cristo, vas al infierno. En el infierno vas a estar atormentado con una llama, atormentado de gusanos, vas a tener sed y vas a oír las maldiciones de todas las personas que están en el infierno, y en el futuro vas a ser lanzado al lago de fuego por toda la eternidad con el diablo, sus demonios, la muerte, el anticristo, el falso profeta, el infierno y toda persona que no fue hallada en el libro de la vida. ¿Qué le parece? Y gratis. Le acabo de decir el futuro. Que usted lo crea o no es su problema, pero usted lo va a confirmar en el futuro si muere sin Jesucristo. Punto. Verso número 17.
Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias ¿de quién? ¿De la reina del cielo? ¿De algún santo? No, para que pidiese misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Esto es lo que hace el siervo del Señor. Cualquier problema que tengamos, cualquier dificultad, problemas con nuestros hijos, problemas en el hogar, problemas financieros, problemas de trabajo, cualquier cosa, de rodillas. En una ocasión, un predicador fue llevado a los Alpes suizos y cuando llegó a la cumbre del monte, estando de pie, quería él contemplar todo lo que estaba allí y su guía le dijo: de rodillas, señor, usted no está de rodillas, aquí no está seguro. Porque en el monte Everest, de pronto puede soplar vientos que puede mandar a la persona al otro lado del monte. Y usted no está seguro en ese lugar si no está de rodillas. En este mundo, usted y yo no estamos seguros si no estamos de rodillas. Es el único lugar donde podemos estar seguros. Entonces, verso número 19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? Dice, verso número 21, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Si nosotros estamos de pie, con vida, con salud, con un techito encima de nosotros, una camita bonita, calefaccioncita, aire acondicionado, un carrito parqueado afuera, un trabajito, unos cuantos dolaritos guardados, es por la gracia de Dios. Y somos más ricos que el 75% de toda la gente en el resto del mundo. Yo he visto la miseria en otras naciones, en África, Asia. Es una cosa horrenda. Y todo por la religión. Todo por la religión. La religión trae maldición. Verso número 22. El Dios de la Biblia, Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en las tinieblas y con Él mora la luz. ¿Por qué conocer lo que está en las tinieblas? Porque no hay nada que se esconda de Él. Pero en Él mora la luz. Dios es luz. Si apagamos las luces de este lugar, inmediatamente hay oscuridad. Encendemos las luces y se va la oscuridad. Nunca hemos visto que la luz y las tinieblas se mezclan. Es totalmente imposible. Bueno, en el aspecto espiritual, muchas veces tratamos de mezclar las tinieblas con la luz. No se pueden mezclar, o estamos de un lado o del otro, pero no con las dos juntas. Dios es luz. Verso 23. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. ¿Qué le parece? Oye, hay que estar seguro que Dios le ha hablado, mijo. Porque si usted viene a contarle cuento a Nabucodonosor, usted termina en pedazos. Y Nabucodonosor no es un tonto, va a saber si usted le está diciendo la verdad o no. Daniel era un profeta de Dios. Un profeta que sabía cuál era su llamado, número uno. Segundo, era un hombre entregado a las cosas de Dios, un hombre temeroso de Dios y un hombre que sabía si Dios iba a responder o no, porque conocía al Dios de la Biblia. Verso número 26. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? ¿Por qué el rey hace esta pregunta?
Daniel no es un babilonio, él es un hebreo. Es de la nación de Israel. Y Dios usa hebreos, judíos, como Sadrach, Mesach y Abednego y Daniel en Babilonia y en el imperio medo-persa. Y usa a José con los egipcios, personas extranjeras en países paganos. También a través de los hebreos, Dios nos dio a los profetas y nos dio también a los apóstoles y nos dieron la Biblia, y de ese pueblo vino nuestro Salvador, que es Jesucristo, judío, de la tribu de Judá. Verso número 27. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Es correcto. Porque el único que todo lo conoce es el Dios de la Biblia, nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos ha revelado a nosotros a través de su palabra el futuro. No necesitamos que nadie nos traiga una revelación adicional que no esté en la palabra de Dios. Hace años ocurrió un terremoto en Guatemala y algunos predicadores dijeron que Dios le había revelado el terremoto de Guatemala. Pero hasta después que pasó el terremoto. Yo le puedo enseñar lo que va a pasar en el Medio Oriente con lujo de detalle en cada nación, porque Dios se lo reveló a los profetas ya, y está aquí plasmado en la palabra del Señor. Entonces, tenemos que conocer la palabra de Cristo. Dios ya ha hablado, verso número 28. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de conocer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. ¿Qué le parece? A un rey pagano, esta es una cosa paradójica, contradictoria, pero a un rey pagano, Dios le revela todos los grandes imperios de la historia que habrían de existir, hace miles de años atrás. Verso número 31. Tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande, cuya gloria era muy sublime, está en pie delante de ti y su aspecto es terrible. Verso 32. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de hierro, verso 33, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. ¿Qué le parece? Los 4 imperios de la historia: Babilonia, Medo-Persa, griegos, romanos, y al pie, los 2 pies, con 5 dedos en cada pie, la Unión Europea. El imperio romano revivido y mezclados con barro y hierro que no se pueden juntar, como la Unión Europea se está empezando a desintegrar y ya se fue a Inglaterra. Se llama el Brexit, ya salió a Inglaterra de la Unión Europea. Ahora van Checoslovaquia, Hungría, Polonia, ya hablan de retirarse de la Unión Europea, porque la Biblia dice que esa unión no iba a durar mucho tiempo. Lo estamos viendo, estamos en la parte de abajo de la estatua, todo lo demás se ha cumplido. Las 2 piernas fue la división del catolicismo romano entre la parte occidental y la parte oriental. La oriental son los ortodoxos en Rusia, en Turquía y en Grecia y toda Europa oriental. Y la parte occidental, el catolicismo romano en el Vaticano. Estos con papa y los otros sin papas. Así es sencillo. Y el patriarca de aquel lado, Kirill, miembro de la KGB, del Servicio de Inteligencia Soviético, espiando entre todos los miembros de la Iglesia Ortodoxa para el gobierno soviético. ¿Qué le parece? Está tremendo esto, amados. Y el otro papa diciendo que él es representante de Cristo en la tierra. Digo, están perdidos de los 2 lados. Y Vladimir Putin, miembro de esta cosa, y se persina para acá y para allá y besa todas las imágenes que tiene en el templo y continúa matando gente en Ucrania. Y próximamente invadirá a Israel. Esa es la realidad de este mundo, amados. Verso número 34. Estabas mirando
hasta que una piedra fue cortada. Oiga bien, recuérdese la estatua, cabeza de oro, luego ¿cuál es la otra parte? Pecho de plata, luego bronce, luego hierro cocido con barro. ¿Ve usted cómo van disminuyendo la calidad de los materiales? Pero la duración en el Imperio Romano es el imperio que dura más tiempo, 500 años, y gobierna gran parte del mundo. Pero dentro de esa visión, esto es lo aterrador, dice, verso 34 otra vez, estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus piernas de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. ¿Sabe quién es esa piedra? Jesucristo. ¿Okay? La piedra golpea el pie de la estatua y manda en pedazos por todo el mundo a todos los gobiernos de la tierra. Los desmenuza para establecer su gobierno milenial por espacio de 1000 años. Los Estados Unidos e Inglaterra insisten en imponer un Estado palestino dentro de Israel. Bueno, los Estados Unidos están empezando a gravitar bajo el juicio de Dios. Porque Israel y su tierra es una tierra que Dios le ha dado. Dios le ha dado tremenda cantidad de territorio a todo mundo en derredor. Israel solamente tiene un pedacito de 21,000 kilómetros cuadrados y esta gente ciega insiste en dividir a Israel. Y la sentencia ya ha sido dada en Joel 3:2. Dios reunirá en Jerusalén a todas las naciones que han dividido a Israel, su tierra, y los han dispersado por todo el mundo, incluyendo los romanos. Entonces, nuestra nación está empezando a gravitar del lado del juicio de Dios si implementamos a la fuerza este asunto. Verso 35. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de la era del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno, mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Ese gran monte es el reinado milenial de Jesucristo. El gobierno de Cristo desde Jerusalén. Amado, Jesús no va a regresar a Washington, D.C. No va a regresar a San Salvador, a la Ciudad de México, a Ottawa, en Canadá. O no va a regresar a Bogotá o a Caracas. Jesús va a regresar a Jerusalén sobre el Monte de los Olivos y establecerá su gobierno desde allí. Lo quiera el mundo o no, el mundo será gobernado desde Jerusalén. Y la iglesia de Cristo estaremos gobernando con Cristo por 1000 años este planeta. Si usted va a hacer sus tarjetas de presentación y pone ahí futuro gobernante del mundo, la gente va a creer que usted está loco, pero usted no está loco, está correcto. Yo le ando tirando gobernador. Si usted no se prepara y no viene a la iglesia y no se involucra en las cosas del Señor, probablemente le toque barrer las calles en el milenio. Con su máquina ahí como Cantinflas, ¿verdad? Soy barrendero o puertero, qué sé yo, pero si se prepara, Dios lo va a usar para su gloria. Verso número 37. Le dice Daniel a Nabucodonosor: tú, oh rey, rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Oiga bien, los gobernantes del mundo creen que ellos se ponen solos y que pueden durar el tiempo que quieran. No es cierto. ¿Dónde están los egipcios? El imperio egipcio y los faraones. ¿Dónde están? Sepultados en sus pirámides. ¿Dónde está el imperio asirio? Terminado. ¿Dónde está Sennacherib, el último rey que invadió a Israel? Ni siquiera saben dónde está su sepultura. ¿Dónde está Nabucodonosor y su imperio? Ya terminó. ¿Dónde están los medos persas?
¿Dónde están los griegos? Alejandro el Grande, ¿dónde están? ¿Dónde están los romanos, los césares, los emperadores del imperio romano? ¿Dónde está el imperio bizantino? ¿Dónde está el imperio otomano? ¿Dónde están los británicos? ¿Y para dónde vamos nosotros como nación? Dice el verso 38, y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo, llaves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo, tú eres aquella cabeza de oro. Veamos cómo identifica las otras partes de la estatua. Verso número 40. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Era un imperio poderoso. Y todo lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido, de alfarero, en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado como barro cocido. Es la Unión Europea. Después de pelear tantos siglos, uno de los continentes más sangrientos en el mundo es el continente europeo. Se han matado por miles de años y finalmente hicieron una alianza. Verso 42, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Hay problemas con el euro. No está diseñado para durar para siempre. Verso 43. Así como vistes el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, que dice el texto, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. En otras palabras, las alianzas serán frágiles. En cualquier momento va a desintegrarse esa alianza. Verso 44. Y en los días de estos reyes, oiga bien, para que sepamos que tan cerca está el retorno de Cristo, el imperio babilónico es historia, el medo persa es historia, el imperio griego es historia, el imperio romano es historia y todos los otros imperios. Y miren lo que dice el texto, ya a nuestros días. Y en los días de estos reyes, el reino, el Dios del cielo, levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Estamos viviendo en estos días, en la última parte de la estatua, abajo, en los pies, solamente quedarán 10 países en la Unión Europea. Y cuando ellos hagan su movida contra Israel, el Señor va a intervenir. Verso 45. Y de la manera que vistes que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro y el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Verso número 47. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. ¿Cómo comprobó que Daniel era verdadero? Porque le reveló el sueño y su interpretación. Ese es un verdadero profeta de Dios, no un embaucador que dice la verdad. Ahora, en el capítulo 4, vamos a leer unos cuantos textos en el capítulo 4, y esto es lo que hemos titulado La locura de Nabucodonosor. Porque, siendo un rey poderoso y grande, y habiendo recibido esta interpretación, que Dios no se la dio a ningún otro rey en la historia, de revelarle el futuro de los reinos en la tierra, se le olvidó quién es el que es poderoso. Capítulo 4, verso número 2. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes cosas son sus señales
y cuán potentes son sus maravillas, su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Oiga bien, así de pronto cuando estamos en nuestra casa empezamos a soñar algunas locuritas de día, como llaman en inglés, daydreaming. ¿Okay? Verso 4. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó. Oh, un segundo sueño. Dios puede intervenir en nuestra mente, amados. Y ahora tiene un segundo sueño y estaba tendido en su cama. Las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto demandé que vinieran delante de mí, ¿quiénes? Los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos, adivinos, y le dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Ahora les dice el sueño, y no entienden ni papas, porque los adivinos, los astrólogos y los hechiceros son unos embaucadores, son unos engañadores. A veces hay personas dentro de la iglesia hablando a través de espíritus de adivinación. Mucho cuidadito, amados. El diablo puede usar a las personas dentro de la iglesia. El apóstol San Pablo, en 1 Corintios capítulo 12 o 2 Corintios 12, hablando acerca de las lenguas, dice el apóstol Pablo, por la connotación del pasaje bíblico, que él oyó a personas dentro de la iglesia de Corinto hablando en lengua y maldiciendo el nombre de Jesús. ¿Qué le parece? Es tremendo. El diablo es imitador de los dones del Espíritu Santo. Tenemos que tener cuidado que usted no sea objeto de un espíritu de adivinación dentro de la casa del Señor. Por eso es necesario que usted conozca su Biblia y esté sujeto a la palabra escrita de Dios. Entonces estos astrólogos ahora reciben el sueño, pero no lo pueden interpretar. Verso número 8. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, en quien mora el Espíritu de los dioses santos. Conté de él el sueño diciendo. Verso número 10. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol, se hacía fuerte, su copa llegaba hasta el cielo y alcanzaba a ver todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso, su fruto abundante, y había en él alimentos para todos. Debajo de él se ponía la sombra de las bestias del campo, y sus ramas hacían moradas las aves del cielo, y se mantenía en él toda carne. Y vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol, cortad sus ramas, quitad el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaré en la tierra con atadura de hierro y de bronce. Entre la hierba del campo será mojado con el rocío del cielo, y con las bestias será su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Nabucodonosor, en su locura, fue embrutecido, perdió su razón, y durante 7 años estuvo en el campo comiendo con las bestias del campo, hasta que no levantó su rostro al cielo y le dio la gloria al Dios de la Biblia, a nuestro Señor Jesucristo. Adonai, Elohim, El Shaddai, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Emmanuel, Dios con nosotros, el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Y dice Daniel: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución. Verso 17. Para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y a quien él quiere lo da, y constituye sobre él el más bajo de los hombres. Verso 19. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi 1 hora, y su pensamiento lo turbaba. Y el rey le habló y dijo: Belsasar, no se turbe ni el sueño ni su interpretación.
Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Porque Daniel sabía lo que le iba a decir. No era nada bonito al rey de Babilonia, que estaba dispuesto a quitar la vida a quien él quisiera. Verso 20: el árbol que viste que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante y que había alimentos para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste, te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con ataduras de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Señor rey, esta es su interpretación. Te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos, 7 años pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que Él lo da a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Estando Nabucodonosor en el campo como un animal, imagínense que viéramos al presidente de los Estados Unidos en 4 pies comiendo pasto en la frente de la Casa Blanca a la luz de todas las cámaras de televisión del mundo. ¿No le pasaría una vergüenza para nosotros como ciudadanos de esta nación? Eso es exactamente lo que estaba haciendo Nabucodonosor. Por tanto, oh rey, verso 27, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez sea eso una prolongación de tu tranquilidad. Verso 29, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, aquí es donde estuvo el problema, habló el rey y dijo: oiga bien, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aquí está el problema, hermano. Invitamos a nuestra amistad a la casa y le decimos: mire el Mercedes-Benz de último modelo que compramos, nos costó $120,000. O el Rolls Royce que tenemos aquí, tomaron 6 meses para hacerlo a mano, lo trajimos de Inglaterra. Y mi marido me trajo estos muebles de madera finísima de Italia. Y acabamos de llegar de un paseo por Francia y Austria. Y los canales allá de Venecia, en Europa. ¿Qué estamos dando a indicar con todo esto? Que nosotros estamos en control de nuestra vida. En vez de decir: mi marido me trajo asientitos regulares de Italia, me los compró. Compramos un carrito, Rolls Royce, ahí lo tenemos. ¿Verdad? En lugar de andar hablando con arrogancia. Verso 31, Dios no es sordo y tus palabras son escuchadas por Dios en todo momento, y aun cuando no las hayas pronunciado. Verso 31, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino te ha sido quitado. De pronto, foreclosure. Venimos de un viaje de vacaciones con todas las cintas de foreclosure de la ciudad. Y esto. Problemas de impuestos. Y queremos entrar a la casa y no está la policía ahí. Usted no puede entrar. Pero si está en mi casa. Sí, pero usted no puede entrar. O lo arresto. Y mis carros. Todo está bajo la cinta de foreclosure. ¿Y no es que estamos seguros? Verso número siguiente, para terminar.
Verso 32, y de entre los hombres te arrojarán, con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Si no le damos la gloria a Dios, vamos a andar homeless, mendigando nuestro pan. Pero si reconocemos que todas las bendiciones vienen de lo alto, a lo mejor te comas unos taquitos de carne asada hoy, o de cachetito, ¿verdad? Pero si no, mijo, nada, tortillita con sal. Ahora, mire lo que dice el resto del texto, verso número 33. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y su uña como uña de las aves. Imagínense. Tremendo cliente para ir a hacerse las uñas, ¿verdad? Con semejantes uñas. Y en lugar de cortar el pelo le van a tener que jalar todas las plumas que trae Nabucodonosor. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Cuando andamos de arrogantes, sí. Solo vemos para abajo, no miramos al cielo, no le damos gracias a Dios. Gracias al Señor que vamos bien de este viajecito. Gracias al Señor que aterrizamos bien. Cuando yo estoy viajando a 30,000 pies de altura, a 500 millas por hora, con un piloto que yo no conozco, yo mejor me pongo en las manos del Señor. ¿Sí? Sí. Porque cualquier cosa le puede pasar a un avión. Imagínense que el piloto le dé la gana que se vuelva loco y apague el avión en pleno vuelo. O se le acabe la gasolina. O tenga un desperfecto. Que Dios le bendiga, mijo, a 30,000 pies de altura. Y más si está volando sobre el océano Atlántico en ruta de Europa. No hay ningún aeropuerto cerquita ahí. Por 5 horas. No hay ningún aeropuerto cerca. Que Dios le bendiga. Dios está en control. Dice, levanté mis ojos al cielo y me fue de vuelta mi razón. Bendije al Dios Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, los ángeles y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Usted no puede preguntarle a Dios, ¿qué haces? ¡Detente! Él está en control, Él es Dios soberano. En el mismo tiempo, verso 36, 2 versículos para terminar. ¿Cuántos dicen amén? Luego hablamos. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadido. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco, glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Si queremos tener seguro los que tenemos, aquí está la solución. En lugar de arrogancia, humildad, temor y fe a la palabra de Dios, y gloria y honra al Dios de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso a Jesús fuerte. Gloria a Dios. Padre, en esta hora te suplicamos que nos dé un espíritu humilde y temeroso delante de ti, reconociendo que tú eres el dador de todas las bendiciones. Gracias por guardarnos hasta este día, por cuidarnos, porque tu palabra es verdadera y poderosa. Bendice a tu pueblo en esta mañana, que tu palabra quede grabada en nuestros corazones y recordemos que Dios no admite la soberbia delante de su presencia.
En el nombre de Cristo te lo suplicamos. Amén. Dios les bendiga.